Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Cuauhtémoc Daniel Suárez Ramírez, soy aspirante a la carrera en Matemáticas de la Universidad Abierta y a Distancia de México. El tema de esta presentación es la historia natural del cero y su concepto en la actualidad. El objetivo general es demostrar la importancia de este número, así como la evolución que ha tenido su concepto hasta llegar a nuestros días. Los objetivos específicos son demostrar la importancia práctica del cero, la importancia filosófica, la evolución conceptual que ha tenido y encontrar las diferencias del concepto que tienen los niños y los adultos. La metodología que se siguió es la investigación documental y de campo. La primera está relacionada estrictamente a la parte histórico-epistemológica del cero, lo que es su evolución a lo largo del tiempo. La segunda está orientada para encontrar las diferencias que tienen los niños y los adultos respecto al concepto del cero. Para esta última se realizó una entrevista y algunas encuestas. Los resultados para la primera parte, investigación histórico-epistemológica. Para encontrar al cero en la historia de la humanidad es necesario repasar algunas de las culturas más importantes que han existido. Inicialmente tenemos a la cultura egipcia en el año 3000 a.C. Estos fueron los primeros en implementar un sistema numérico, el cual era aditivo base 10. Al ser base 10 significa que tenían numerales para el 1, el 10 y los múltiplos potencia entre estos. En la parte inferior se pueden ver los numerales. La parte aditiva significa que el orden no era relevante, ya que solo tenías que tener los diferentes numerales, se sumaban sus valores y así tenías el número que representa. Por ejemplo, puedes tener el hueso del talón, que es un 10, y 3 barras verticales, que significan el 1, y juntos formarían el 13. También estos escribían los números de derecha a izquierda, lo cual significa que el número de mayor valor se ponía del lado derecho hasta llegar a la izquierda al número de menor valor. Las matemáticas de los egipcios estaban centradas exclusivamente en la geometría, esto debido a la importancia que le daban al terreno cultivable. De hecho, invadir terreno ajeno era causa de muerte. Debido a que en la geometría las áreas con valor cero o las áreas negativas son irrelevantes y a que su sistema era aditivo, el cero no tuvo cabida en esta cultura. La cultura sumeria se desarrolló de forma paralela en el año 3000 a.C. Ellos tenían un sistema numérico aditivo base 60, aunque con atisbos de base 10, lo que significa que contaban con numerales para el 1, 10, 60 y múltiplos potencia entre estos. Originalmente el sistema era así, ya que para escribirlo utilizaban un estilete y una tabla de arcilla. Con el estilete formaban estos numerales, los cuales son definidos como curvilíneos. Eventualmente en el año 2700 a.C. cambiaron el estilete por una cuña, con lo que surgen los numerales cuneiformes, y también cambió de un sistema aditivo a un sistema posicional. Ya nada más contaban con numerales para el 1 y el 10. Aquí existía un problema, ya que dos números podían representarse de formas similares, ya que no había forma de separar una posición de la otra, por lo cual este conflicto solo tenía resolución introduciendo un separador posicional, lo cual no hicieron. Por lo tanto, el cero no existe en esta cultura. La cultura babilónica en el 2000 a.C. retomó el sistema sumerio, por lo cual era un sistema numérico posicional base 70. En la parte inferior se pueden ver los numerales que tenían los sumerios para el 1 y el 10. Los babilónicos se encontraron con el mismo problema que tenían los sumerios, y para resolverlo introdujeron un separador de posiciones, lo cual vendría a ser el cero. Cabe mencionar que en este punto de la historia todavía el cero no era considerado un número, simplemente era el separador. La cultura griega en el año 500 a.C. tomó un sistema numérico aditivo base 10 con atisbos de base 5, lo que significa que tenía numerales para el 1, 5, 10 y los múltiplos potencia entre esto. Su énfasis en las matemáticas estuvo relacionado directamente a la geometría y las proporciones numéricas, por lo que el cero no tenía cabida tanto por el sistema que se utilizaba como su énfasis matemático. Aunque aquí hay algo que destacar, la cosmovisión aristotélica que estaba impuesta en ese entonces tenía una visión perfecta del universo donde la nada y el vacío no tenían lugar, por ende, conceptualmente y filosóficamente estaban opuestos completamente al cero. Del otro lado del océano, en el Nuevo Mundo, la cultura maya en el año 500 después de Cristo tenía un sistema numérico posicional base 20. A diferencia de los antes mencionados, su sistema se escribía de forma vertical. También contaban con una desigualdad posicional, lo que significa que en su primera hilera se tenían las unidades, en la siguiente los múltiplos de 20 y en la siguiente múltiplos de 360, que eran los días del año, en lugar de el 400, que sería de forma natural. Ellos ya contaban con el uso del cero como un separador y se utilizaba una figura de una concha, ya que la espiral tiene un punto nulo, o lo que vendría a ser el cero, por lo que se podría suponer que ya había cierta conexión filosófica.
El énfasis que tuvo la cultura maya en las matemáticas fue orientado hacia la astronomía. Ellos tampoco desarrollaron al cero como un número por sí mismo. La cultura india en el año 600 después de Cristo tenía un sistema de numeración posicional base 10, igual que la griega. Aunque al ser posicional, ellos sí contaban con los distintos numerales del 1 al 9 y tenían distinto valor dependiendo de la posición en que se colocaban. Tenían una fascinación por el cálculo, entonces introdujeron el cero como un separador posicional, pero además se le empezaron a otorgar propiedades tanto matemáticas como filosóficas. De hecho, en la cosmovisión india, la nada o el vacío y el infinito son una dualidad de creación y destrucción, lo que vendría a ser la dualidad entre el cero y el infinito, por lo cual el acogimiento de este nuevo concepto fue fácil. También en el año 623 después de Cristo con Brahmagupta se hicieron los primeros estudios de las propiedades matemáticas del cero, llegando a definir las propiedades de la suma, multiplicación e incluso de la división, donde se determinaba que cualquier número dividido entre cero tendía a infinito. La cultura india siempre se vio caracterizada por su gran comercio, y fue en este comercio que se expandió el uso del cero, tanto a China como a la cultura árabe. La cultura árabe fueron los primeros en hacer tratados algebraicos serios sobre este tema, con Al-Khwarizmi, y también fueron quienes se encargaron de masificar el uso del cero a distintas partes del mundo. De hecho, en una de estas travesías fue cuando regresó a Grecia. Este sistema, el indoarábigo, que se puede ver en la parte inferior derecha, fue adoptado por los banqueros en Grecia, ya que les permitía tener un mayor control de sus finanzas y poder cobrar las deudas de mejor manera. En el año 1300 después de Cristo se prohibió el uso de este nuevo sistema debido a que era muy fácil alterar cantidades colocando un cero a la derecha, por lo cual aquí también es cuando nace el que las cantidades numéricas económicas se tienen que escribir también en letra. Hay que destacar que la cosmovisión, como ya se había mencionado, se oponía completamente al cero, pero el constante uso del cero tanto con los banqueros como una expansión cultural hacia las demás partes socioculturales de Grecia fue causando presión sobre este gobierno para que el cero tuviera cabida. También cabe destacar que cuando Galileo Galilei propuso su teoría heliocentrista fue el primer golpe a esta cosmovisión. De esto siguió Johannes Kepler y varios científicos más que siguieron golpeando a esta nueva cosmovisión, la cual se derrumbó finalmente ante el influjo del cero. Una de las aplicaciones del cero que se tuvo fuera del ámbito de la ciencia fue el punto de fuga. Antes de esto las pinturas eran planas y no representaban relieve, pero con la introducción del punto de fuga, el cual es un punto que se encuentra en el infinito, pero también se puede considerar como un punto nulo porque no hay materia ahí, fue la primera vez que se pudo representar la tridimensionalidad. Con la caída de la cosmovisión aristotélica, el cero tuvo su aceptación por primera vez en el mundo occidental. La investigación de campo. Para la investigación de campo se realizó una entrevista a una guía Montessori para la educación que vendría a ser equivalente a la primaria los primeros 3 años. Lo que principalmente se consiguió de esta entrevista fue descubrir que los niños tienen un concepto del cero ligado exclusivamente al mundo material. Esto es ya que, como siempre las matemáticas se les enseña mediante material pedagógico, ellos solo pueden ligar la nada del cero relacionado cuando ya no hay material. Para los adultos se realizaron 425 encuestas para encontrar diferentes resultados, los cuales están resumidos en la tabla presente. Entonces, en el concepto, en cuanto a la abstracción que se tiene del número, los niños no presentan todavía una abstracción del número, está ligado completamente al plano físico. Los adultos ya tienen una abstracción del número porque pueden realizar operaciones mentales sin necesidad de utilizar los dedos y ya hay un concepto filosófico mayor respecto a lo que es un número. Respecto al concepto que se tiene del cero de los niños, solo está representado, como ya había mencionado, por la ausencia de elementos, ya que toda su enseñanza se realiza con material pedagógico. Los adultos ya relacionan al cero con la nada o el vacío, y aunque se sigue ligando a la ausencia de elementos, ya se tiene una mayor comprensión filosófica y una mayor abstracción respecto a este concepto, aunque depende del individuo. Las implicaciones de realmente el cero, como está ligado simplemente a un plano físico para los niños, no tienen una mayor comprensión o una mayor abstracción respecto a este número. En cambio, los adultos es un poco variable, ya que en los individuos con un poquito de pensamiento más analítico, más crítico o con un pensamiento más matemático, el análisis del cero puede llevarlos a conceptos tales como lo que es el infinito o la nada en sí misma.
Las propiedades matemáticas que se tienen de este número: los niños saben manejar la suma y la multiplicación, pero la división les causa mucho conflicto, siguen sin saber qué hacer ante una división entre cero. En los adultos ya hay conceptos de suma, resta, multiplicación, división, potencias, logaritmos, pero esto depende también del individuo. Y aunque ya se tienen estos conceptos, hay varios adultos que no saben de dónde vienen propiedades tales como la división entre cero o la multiplicación entre cero. Simplemente saben el resultado por mero acto de memoria. Conclusiones. Antes de pasar a las conclusiones, tenemos que mencionar algunas de las implicaciones que tuvo el cero. Como tal, podemos mencionar el punto de fuga, las coordenadas cartesianas. El modelo heliocentrista también es una consecuencia un poco natural del cero, ya que permite la existencia del vacío. También la expansión continua del universo es relacionada al cero, ya que antes se tenía por sentado que había un mundo finito, lo de las esferas, que estaba la esfera de la Tierra, la esfera del Sol, la esfera de las estrellas, y había un motor último antes. Pero ahorita, con el cero, como representa tanto el vacío como el infinito, este modelo cayó. En el mundo de la física, el cero siempre ha estado ligado con límites. Por ejemplo, tenemos la energía mínima, que por la termodinámica, que vendría a ser el cero absoluto. Se tiene la energía del vacío en la física cuántica y las singularidades en la física relativista. También el cero ha permitido toda la existencia de los sistemas numéricos actuales. Es de especial importancia el sistema binario, ya que de él surge toda la computación. Con todo esto podemos deducir que el cero es quizás el número más importante que se tiene, ya que es una dualidad en sí misma, de cero e infinito, de la nada, vacío, y del infinito. Y las aplicaciones que tiene son tanto prácticas como las ya mencionadas, como filosóficas, como es lo que ya se ha estado mencionando. Actualmente el concepto de este número está ligado a la nada o al vacío, y algunas veces todavía a la ausencia de material, y realmente con la educación actual este es el concepto que se tiene, pero quizás en un futuro esto pueda cambiar con una educación diferente. Por último, quiero mencionar esta cita, la cual dice que ningún otro número es capaz de causar tantos estragos, fallos informáticos como el que sufrió el Yorktown, el cual fue un buque que falló por una falla de programación donde se dejó una división por cero, y no son más que un pálido reflejo del poder del cero. Hubo culturas que se armaron contra él y filosofías que se desmoronaron bajo su influjo, porque el cero es distinto de cualquier otro número, permite vislumbrar lo inefable y lo infinito, por eso ha sido temido, odiado y proscrito. Seife 2016. Muchas gracias.